Hola amigos, buenos días. Hace aproximadamente una semana que vi en YouTube un vídeo de Nazaret Martín. Nazaret Martín es una importante youtuber que tiene miles de seguidores. Yo no lo sigo mucho, mejor no tengo tiempo, pero algún vídeo he visto de ella. Es una chica joven que se dedica a la agricultura y la ganadería en Extremadura y pues explica cosas, problemas del mundo rural donde desarrolla su vida. Y en un vídeo reciente había hablado de que se había encontrado mal y había ido a urgencias acompañado de su padre. Se fue a un centro de salud y allí le pusieron la excusa de que los servicios de urgencias solo servían por la tarde. O sea, que no la atendieron. Y se tuvo que desplazar, según comentaba en el vídeo, no me acuerdo muy bien, me parece que unos 60 kilómetros y les llevó 40 minutos de desplazamiento para ir a un hospital donde sí les sirvieron bien. Y el sanitario que le atendió allí, pues encontró muy extraño que en el centro de salud al ir a la urgencia no le atendieran y le pusieran la excusa de que según qué horarios no daban servicio de urgencias. Además explicó que la gente de la zona donde vive estaba habitando este centro de salud cuando tenía que ir a urgencias porque no se le atiende. Bueno, pues estaba quejando de que, claro, ella se encontraba muy mal y que no se le tenga que atender, pues es una falta de humanidad por parte del médico. Y esto está sucediendo con demasiada frecuencia. Quiero hablaros un poco de mi experiencia personal, lo que tengo sobre el tema este de la sanidad. No suelo ir mucho al médico, ya sé que las cosas van evolucionando, pero no sé cómo han ido evolucionando y cómo están en la actualidad. Pero lo que sí sé es que cuando tienes que pedir cita previa, pues te lo dan para muchos días adelante. O si tienes que ir a urgencias, te pueden hacer esperar largas horas. Me acuerdo que cuando era jovencito y era un adolescente, pues ibas a un médico, en la sala de estar preguntabas qué persona era la última, pues para ir detrás de esta persona y en el mismo día te atendía el médico. En aquella época los médicos atendían bien, tenían un rol de que eran más conscientes de que formaban parte de la comunidad y a los pacientes pues le daban la importancia que se les tenía que dar, se les atendía bien. Tenían un turno en la consulta del centro médico y luego tenían otro turno de los mismos médicos ir directamente a hacer visitas a los domicilios de los pacientes. Por ejemplo, si alguna persona se había enfermado de gripe, estaba en la cama, se sentía muy mal, pues el médico iba a un domicilio previa pues llamada y que te atendía prácticamente el mismo día que le hacías la llamada. Iba con un maletín que llevaba un instrumental, aquello de ponerse aquí y ir mirando cómo está la respiración, cómo está el corazón, aquel instrumento de medirte la presión, también te tocaba, te examinaba, te exploraba, y esto lo hacía en el propio domicilio. Ahora las cosas han cambiado mucho y sobre todo desde que ocurrió lo de la pandemia en la que en la administración pública cada vez más corrompida, cada vez copada por funcionarios que están cada vez más vagos y más irresponsables, pues también ha aprovechado también lo de la pandemia de las citas previas para quitarse de encima todo el trabajo que puedan. Solo les interesa el enchufe y la nómina que cobran cada mes, muy bien pagada por el resto de los españoles con sus impuestos. Los médicos también se han degradado, se puede decir que se han corrompido. Yo, por ejemplo, conozco a un chico que había estudiado de médico y lo había tratado en el club deportivo, y había tenido pues una relación de encuentro allí en el club deportivo. Terminó la carrera de médico y lo pusieron pues de médico de cabecera y luego lo pusieron algo así como director de ambulatorio, que a la zona donde yo estoy es un ambulatorio muy grande.
para el que atienden pacientes de toda la comarca. Lo pusieron de director. Bueno, el médico que yo tenía cuando era joven y cuando era niño era el mismo médico que tenía toda mi familia. Un médico que lo habían tenido durante 30 años. Este médico pues conocía a los miembros de mi familia, conocía mi historial médico y en fin, pues había un trato más bien familiar. Pero este médico se jubiló y tocó pues tener que cambiarme de médico. Y me pusieron otro médico que no es que me gustara mucho. Bueno, al principio no fue así. Esto fue antes de que se jubilara el médico que yo tenía. Pues se decía que tenían que repartir los pacientes como otros médicos. A mí me quisieron quitar el médico que yo que mi familia ya hacía unos 30 años que lo tenía. Y me quejé porque era el médico de mi familia y me conocía y yo prefería tener el médico que siempre habíamos tenido. Y me quejé y presenté queja al chico este que lo habían nombrado director médico del ambulatorio, o sea, un cargo político. Y este chico, pues, lo conocía, había tenido trato con él. Le escribí carta de queja rogándole que no me cambiaran de médico, porque ya me lo habían cambiado. Y no contestaba. Le escribí otra vez, y le escribí otra vez, le escribí hasta 3 veces. Y no me había contestado. Una vez me topé con él en la calle y en un club deportivo, y yo le dije, pero ¿quién te crees que eres tú? Director médico. Y con un paciente presenta una queja, no se la contestas. Y además, a mí me conoces. ¿Y cómo demonios no me contestas? Dije, eres un sinvergüenza, eres un inútil, eres una mierda de persona. Y es lo que se lo dije a la cara. Y realmente debía ser así, porque este médico, pues, en su cargo político de director médico, fue un fracasado, obtuvo mala fama. Y no sé qué habrá sido, pero es que la mala fama de los médicos se las van ganando ellos mismos. He tenido malas experiencias con algunos médicos. He tenido médicos, algunos bastante buenos. El que tengo en la actualidad, que es una doctora, una maravilla de persona, una persona muy buena, que te atiende muy bien. Pero tengo que decir que tuve un médico que me pusieron que cuando ibas, pues estaba sentado delante del ordenador, metía datos y no se molestaba en levantarse, en examinarte, en mirarte. O sea que ibas al médico y no, parecía que no se enteraba de nada, o no se quería enterar, no te miraba para nada. Y luego también pedía cambio, me pedían a otro médico, a otra médica más bien, que también era otro tanto de lo mismo. No se levantaba de la mesa, estaba ahí como el ordenador, te atendía de mala gana, no se levantaba para examinarte, para mirarte, y yo mismo le hacía preguntas sobre el estado de mi salud, pues, sobre lo que había venido, y ni me contestaba. Y además me ponía malas caras. Y tuvo que presentar queja exponiendo detalladamente cómo habían sido las visitas, la manera que le veía de hacer su función, que era pues no atender a los pacientes, que no contestaba y que encima ponía malas caras. Lo tuvo que exponer claramente en la queja y me cambiaron de médico. Esto es pues un tipo de personas que están ahí solo para cobrar y con lo único que les interesa es que te canses y que te largues. Y esto no es ser un buen médico, porque ser un buen médico es examinarte, mirarte, preguntarte por hábitos de vida, qué comes, si fumas, si haces deporte, qué parte te duele, si tienes problemas pues de pareja o problemas de trabajo, por si tienes también algún componente psicológico que te influya negativamente. Un médico sabe bien lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer su trabajo. Pero en la actualidad, pues, aparte de no cumplir bien su trabajo, se han olvidado de un juramento hipocrático. Y como decía Nazaret Martín en este vídeo que ha subido, pues han perdido la humanidad, carecen de empatía. Y esto es el daño, lo malo que hay entre el colectivo de médicos. Porque un médico
Un médico, si te atiende bien, si te atiende mal, si uno está por ti, si realmente está por hacer bien su trabajo, son cosas que la gente lo nota, es muy fácil notar esto. Y no se puede echar todas las culpas a que los políticos que llevan mal el tema de la sanidad, porque hoy en día tenemos pues los avances de la informática, la herramienta de la inteligencia artificial, tenemos unos aparatos que no habían antes para los diagnósticos médicos. Entonces, de acuerdo que posiblemente hay algunos centros de salud que estén sobresaturados, pero de lo que se trata aquí es de que los médicos tengan buena voluntad, hagan bien su trabajo, porque las cosas van mal porque muchos médicos no tienen buena voluntad. Como decía Nazaret Martín, carecen de empatía, carecen de humanidad. Y yo añado que son unos sinvergüenzas, que solo están para chupar y eluden en lo máximo trabajar. No tienen sensibilidad. Y esta es la lástima de médicos que tenemos. Y como son funcionarios, los funcionarios tienen el trabajo blindado, no se les puede echar. Entonces, lo malo es que te toque un mal profesional. Y esto en la sanidad no debería de haber. Porque cuando una persona va a urgencias, no va con gusto. Una persona cuando va a urgencias es porque se siente mal, porque le pasa algo. Y no le puede decir, no te atendemos, o simplemente recetarle un calmante y lárgate. De esto no se trata. Cuando una persona va a un médico, se tiene que hacer ver bien. El médico tiene que hacer bien su trabajo. Y si es una persona que va a urgencias, pues de manera mucho más especial, porque es una persona que se encuentra mal y no puede esperar. Y esto pues hay que tenerlo presente y hay que tenerlo en cuenta. Como decía Nazaret Martín, hay que denunciar el mal servicio que se pueda percibir. Si no te han atendido bien, si te han dado excusas, si no te han atendido en una urgencia, es algo que hay que reclamar, presentar queja. Yo creo que en todas las comunidades autónomas tiene que haber algo así como el defensor del paciente. El paciente expone su caso, expone su queja, explica lo que ha ocurrido, explica lo que ha hecho determinado médico y explica todo aquello que sospeche que no ha sido lo correcto. Y esto hay que denunciarlo, hay que reclamarlo para el defensor del paciente o la persona equivalente de la comunidad autónoma se ponga las pilas y pues se lo haga ver. Y en todo caso también que se activen las inspecciones así a aquellos profesionales que tengan mala fama. Mala fama por cualquier tipo de mal servicio o por lo que no te hayan querido atender. Hay que poner las quejas. Y lo digo de nuevo, para que se le inspeccione. Y si es una persona que ya tiene un historial de irregularidades, de que no cumple su misión como la tiene que cumplir, pueda ser despedido. Porque los médicos son buenos, que trabajan, que te atienden bien, que te dan ánimos, que buscan la manera de curarte derivándote al determinado especialista, que te explican bien lo que tienes, que te explican bien lo que tienes que hacer. Pues este tipo de médicos, nada más que con su actitud, con palabras y con hechos, se ganan el respeto de los pacientes. Pero los malos médicos no. Los malos médicos son los irresponsables, los sinvergüenzas, las sanguijuelas que chupan de nuestros impuestos y que no deberían de estar en la sanidad pública, sino deberían de estar despedidos, deberían de estar en la calle, porque el oficio de médico, el trabajo de médico es un trabajo muy serio y hay que desempeñarlo bien, porque se está tratando la salud de las demás personas, que es una cosa muy seria y no se puede tomar así a la ligera. Pues bueno, le digo a Nazaret Martín, yo no voy mucho al médico y por tanto poca cosa puedo decir, pero también tengo alguna experiencia y sé que más personas en el sector sanitario sí las hay. Y estas personas debieran de haberlas. Igual que la política. En la política también hay muy malas personas
que hacen mucho daño al país, que gestionan muy mal, que hacen que los servicios públicos se corrompan y también se corrompa la sociedad y acabamos siendo una sociedad más deshumanizada, que esto se ve, por ejemplo, como el caso de los servicios sanitarios y que no debería de ser así. Bueno amigos, pues el mejor médico es no necesitarlo. Comer de todo, no tener vicios, no comer comidas insanas, no fumar, no drogarse, no beber bebidas alcohólicas, ir a tomar el sol, ir a tomar el aire, pasear, hacer actividad física, ser una persona pues de hacer las cosas de manera correcta para no buscar tener problemas y complicaciones que te vayan mermando psicológicamente, sino de hacer cosas que puedas tener una cierta paz, porque la salud también va aparejada con la salud mental, ¿vale? Pues bueno, deciros simplemente que existen los malos médicos, que se debería de tener algún tipo de medidas desde la clase política de mejorar el servicio médico en el sentido de despedir a todos estos que sean inútiles, que no den buen servicio, que carezcan de sensibilidad, que olviden su juramento hipocrático, que dicho juramento hipocrático y desde el punto de vista moral y ético les obliga a atender bien al paciente, a buscar su cura, a aliviarle, a hacer pues que lo que padece sufra menos. Esto es la base del juramento hipocrático que no debería de eludir ni olvidar ningún médico ni ninguna otra persona que trabaje en el sector sanitario. Por tanto, médicos que tengan mal historial, que haya pruebas de su mal hacer, que tengan muchos pacientes que hayan presentado quejas. Entonces estos médicos pues hay que mirar de apartarlos, incluso expulsarlos, y que se busquen la vida por ahí, y que no chupen de nuestros impuestos, y que no busquen pues trabajar lo mínimo posible, y que se muevan a los valores anteriores, los valores de buen servicio, buena voluntad, de sentirse parte de la comunidad, y que hayan momentos que haya muchos enfermos o que hayan pocos, pues que cuando haya muchos enfermos que se esfuercen un poco más y que no se pongan tantas personas por día y poniendo esto de las citas previas y que estas citas se alarguen muchísimo, porque en mis tiempos y mi juventud esto de las citas previas no existía prácticamente y el médico conocía bien su función, sabía que cuando venía alguien debía de atenderle y la gente también era consciente que el médico tenía su trabajo y que a partir de determinado horario no vayas al médico, porque el médico también tiene que terminar su jornada laboral. Pero bueno, ahora en estos nuevos tiempos las cosas han ido a por peor. Pero bueno, como ya se ha quejado Nazaret Martín y ha aconsejado que hay que quejarse, yo también lo aconsejo y os lo digo a vosotros. Siempre que detectéis un mal servicio médico, elevad queja, exponer queja y defendeos y decirle lo que son, un sinvergüenza, un holgazán, un indeseable, una persona que no debería de estar ahí, porque cobran muy bien, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los españoles, más de la mitad de los españoles, sobreviven con el salario mínimo. ¿Un médico cuánto cobra? Mínimo, el médico de cabecera mínimo cobra 3 veces más el salario mínimo. Es verdad que ha tenido muchos años de estudio y esto tiene que compensarlo. Es verdad que tiene una responsabilidad más grande por sus amplios conocimientos de medicina y por tanto tiene que cobrar más. Pero el país tal como está económicamente y los médicos también pues tienen que reconocerlo. Y que no se trata de cobrar más o cobrar menos. Lo que se trata es que cumplan bien su función de médico, su misión de médico, que cumplan con su juramento hipocrático, atender bien al paciente y que no es cuestión de dinero, es cuestión de moral, es cuestión de dar ejemplo, es cuestión de que si eres médico, pues algo parecido a un sacerdocio con vocación, que el servicio que estás dando, que es el de procurar
por la salud de los demás, lo hagas bien y que el paciente sienta confianza en ti. Sepa el paciente, note el paciente que estás haciendo un buen trabajo, que los estás examinando bien, que harás todo lo posible para recomendarle la mejor cura. Esto lo tiene que notar el paciente y los médicos tienen que estar por esto. Bueno, nada más, he hablado un poquito de médicos y bueno, pues hasta el próximo vídeo, que tengáis muy buen día. Adiós amigos.